Hola, bienvenidos, buenos días, tardes, noches, o en el momento que se encuentren ustedes. Bienvenidos a otro podcast más de Pausa Histórica. En esta ocasión vamos a entrevistar a mi amigo, colega y compañero Julio Martínez García, el cual es historiador, es periodista, tiene máster en estudios latinoamericanos y es creo que licenciado Cantinas también, si no me equivoco. Así es, especialista en cantinas. Y bueno, mi Muy estimado buenos Julio, días, tardes, noches, Polo. ¿Qué tal estás? bien, en este momento acá son bueno, casi prácticamente son las 2 de la tarde, no sé a qué hora son allá en España. Las 9 de la noche son ya, 9 menos 3 minutos de la noche, según estamos grabando ahora. No te estamos desvelando o algo así, no tienes que dormir temprano, No, para nada. Para nada. compañero. Pero bueno, ¿cómo se llama? Vi tu artículo que escribiste la pandemia en Europa, entonces no sé qué nos puedas platicar sobre tu artículo. Tengo entendido que esto viene a raíz de que hiciste un viaje entre España y, ¿cómo se llama? Francia, y viste como que similitudes, pero también diferencias entre un país y otro sobre cómo se trató esta pandemia, ¿no? Hay que admitirlo, o sea, yo creo que desde ese punto de vista ningún país estuvo preparado para algo de este calibre. Efectivamente, Polo. Bueno, en primer lugar, lo que más llama la atención aquí en Europa es que, a pesar de la construcción europea que comenzó en los años 50 y que sobre todo dio un paso gigante en el año 92 con el Tratado de Maastricht y también con la incorporación a los tratados del espacio Schengen y la libre circulación de personas y también la ciudadanía, eh, ha sido bueno, ha sido la llegada de esta pandemia. Ya se empezó a ver en la crisis de 2008 que las respuestas fueron individualizadas, pero sobre todo estas respuestas individualizadas se han dejado entrever sobre todo ahora con esta pandemia. Cada país, por decirlo de alguna manera, ha actuado por su cuenta y riesgo con medidas divergentes completamente. Y no solo eso, sino, por ejemplo, te vas a casos como es el español o como es el alemán, que si bien el alemán es un Estado federal constitucionalmente hablando, pero el español es un Estado federal de facto, aunque centralista de jure, pero de facto es federal, en el cual cada territorio, cada estado, cada Länder en Alemania o cada comunidad autónoma en España ha actuado, están actuando por su cuenta y riesgo. Pues tú imagínate a nivel de países, ¿no? Y como bien decías, una vez levantado los estados de alarma en el mes de junio, tanto en España como en Francia, por cuestiones personales, tenía una boda en París, entonces tuve que ir para allá, porque además era testigo, con lo cual tenía que ir, me hicieron un salvoconducto y todo, y lo que más me llamó la atención fue precisamente la divergencia de medidas entre mi territorio, Castilla-La Mancha, que es el estado que está por el sur de Madrid, y lo que era Francia, que sí que es un estado completamente centralizado. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, a 9 de julio, que es cuando yo volé para allá, era obligatorio las 24 horas el uso de la mascarilla, del cubrebocas. En cambio, en Francia, esa obligatoriedad solo entró en espacios cerrados, solo entró en vigor el 1 de agosto, es decir, 3 semanas más tarde. Y ahora, desde mediados de agosto, sí que también es obligatorio el uso de cubrebocas también en espacios abiertos. Luego también el propio confinamiento, el propio estado de alarma entre los dos países fue diferente. Fue más duro en España que en Francia, porque, por ejemplo, en España, en muchos casos no podías ir más lejos de 300 metros de tu casa, salvo que tuvieras que ir a comprar y el supermercado estuviera a más de 300 metros, salvo que tuvieras que cuidar a una persona dependiente, es decir, a un menor con algún tipo de dolencia física o psicológica que requiriera salir a la calle, o a una persona, a un adulto mayor, que también por cuestiones médicas requiriera salir a la calle. Entonces ahí se permitía superar el tema de los 300 metros. En cambio, en Francia había una movilidad de hasta 1 kilómetro y se podía hacer deporte. Se podía hacer deporte hasta en 1 kilómetro y durante una hora. En España
si bien no estaba regulado durante el estado de alarma, ese tiempo en el que podías estar fuera, pero normalmente si estabas más de 20 minutos, media hora, la policía te podía multar. Y era una multa a partir de los 600 euros. Y si era reincidente, y si era, a partir de los 600 euros y un máximo de 30.000 euros. Y si era O sea, reincidente tenías, estamos hablando de uno, pues ¿qué imagínate, será? multiplícalo por 25. 25, wow, no, es mucho dinero. Bueno, son como 130,000 pesos casi, ¿no? Tened en cuenta que serían a lo mejor 30.000 euros, serían a lo mejor como 35.000, 37.000 dólares, para que nos hagamos una idea, ¿sabes? Y luego, si era reincidente, ya te podías enfrentar a penas de prisión, ¿sabes? En España, Bueno, normalmente, si no tienes antecedentes penales, entras en la cárcel con penas a partir de los 2 años. Por eso hay muchos jueces que ponen 2 años y un día para que entres en la cárcel, ¿sabes? un Entonces, día. claro, las penas se quieren a partir de un año, pero si eras, mira, por ejemplo, uno en mi ciudad, yo soy de Guadalajara, España, que luego digo que estoy en Castilla-La Mancha, y Guadalajara, el centro de Guadalajara está a 55 kilómetros del centro de Madrid. De hecho, estamos conurbados. Entonces, la Guardia Civil, que sería como la Guardia Nacional en México, apresó a un ciudadano de Guadalajara, España, porque había ido a comprar el pan a Madrid, ¿sabes? En pleno estado de alarma. Claro, ahí la respuesta del tipo fue: Bueno, a mí nadie me manda dónde compro el ¿no? pan, ¿sabes? Esa respuesta tan típica. Bueno, es Dice, que también es diferente, tío. y Ahí no claro, los mandé, jueces me dijeron, te no lo es como mando quieres, yo, ¿sabes? pues mira, ¿sabes qué? Yo quiero unos tacos de suadero, me encantan los tacos de suadero acá en México, pero sabes que no me gustan tanto los de Puebla. Me voy a CDMX a comprar en plena pandemia mis tacos de suadero y me viene y valiendo madre Claro. lo que diga las autoridades. ¿Cómo? Claro, No, claro. voy a comprar mis tacos de cochinita pibil al puerto de Veracruz, ¿sabes? Siendo de Tehuacán, Pero no, ¿sabes? los tacos de cocina son de Porque a mí Michoacán. nadie me manda, ¿sabes? Pues, y eso es un caso verídico, o sea, lo podéis consultar en internet. Ciudadano de Guadalajara, España, apresado en estado de alarma porque fue a comprar el pan a Madrid. Wow, 55 un kilómetros en caso. coche. Pero algo que me llamó la atención de tu artículo es cuando hablaste sobre el federalismo ¿cómo se llama? Asimétrico, ¿no? O sea, sobre esa multiculturalidad en un solo territorio. Yo creo que es algo que también tenemos en México, porque es muy diferente el México del norte, el México del centro, el México del sur, y si quieres verlos, simplemente te vas a la CDMX, es muy diferente irte a la Condesa que a la Marquesa, tú que has vivido ahí, o sea, son dos Sí. culturas totalmente diferentes, pero en el caso de España, ¿cómo es ese federalismo asimétrico? O sea, nosotros entenderíamos que España pues, es un territorio prácticamente unificado, ¿no? Pues mira, esto es una de las cosas que además me gusta mucho explicar por lo friki que es, ¿sabes? Por lo friki legalmente que es. España, Sí. en principio, según la Constitución, no sé si recuerdas el artículo 2 o el artículo 3, entra dentro de la primera parte, de la parte orgánica de la Constitución, ¿vale? Habla que, orgánica o dogmática, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, en una de esas dos. Habla de que España es un país indisoluble, la nación española es indisoluble, pero al mismo tiempo, después permite, da paso a la regionalización, ¿sabes? Entonces, en España hay 16 comunidades autónomas, una comunidad foral que es Navarra, que en la práctica es un Estado libre asociado, en la teoría no, pero en la práctica prácticamente solo responde, ahora os voy a explicar esto, solo responde al resto del país con un pequeño cupo de impuestos para las Fuerzas Armadas y para las relaciones exteriores. Y luego también tenemos dos ciudades autónomas. Esas dos ciudades autónomas son Ceuta y Melilla, que son antiguos presidios de cuando España tenía
territorios a ambos lados del Atlántico. De hecho, si veis el escudo de España, están las dos torres de Hércules, las dos torres que como que sostienen al escudo, habla de las posesiones a un lado y al otro del estrecho de Gibraltar. ¿Sabes? Entonces, o sea, esas posesiones aún se conservan pequeños vestigios que son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que eso serían como, para que nos entendamos, eh, el estatus legal que tenía Ciudad de México hasta el 31 de diciembre del 2015 era, es decir, eran como una especie de Estado, como una entidad federativa, pero que se regía por leyes municipales. ¿Sabes? Esto es más una cosa parecida, para que nos entendamos. ¿Sabes? Pues bien, hablaba una comunidad federal, de hecho, que es Navarra. De hecho, normalmente las constituciones de las comunidades autónomas no se llaman constituciones, se llaman estatutos de autonomía. Y Navarra no tiene estatuto de autonomía, tiene una ley que se llama Ley de Amejoramiento del Fuero, se la conoce así, porque todavía funciona con una compilación de fueros que vienen desde la Edad Media hasta el siglo XX. Sigue rindiendo tributo ¿Sabes? al rey Carlos. Porque cuando el reino de Castilla conquistó en 1525 el antiguo reino de Navarra, ¿sabes? Digamos que esa fue una de las condiciones. Y como además después en la guerra de sucesión, que se produjo a inicio del siglo XVIII, al final ganaron los Borbones, que eran los que apoyaba Castilla, y Navarra apoyó a los Borbones, pero bajo la condición de que se le respetasen los fueros. ¿Sabes? Está bien, pero bueno, no hay que Y detenernos al luego, tema principal, ¿qué es el sí, COVID? Y bueno, esto cómo afectó, cómo benefició esa división, ¿no? De federalismo asimétrico en tratar de controlar la pandemia o que se haya crecido exponencialmente, porque ahorita veo que, bueno, aparentemente España fue como un modelo para el mundo, decir, bueno, fue de los países que cerraron sus fronteras, que cerraron a su gente, los pusieron en cuarentena, pero dicen ahorita vuelven a abrir todo y vuelve a empezar otra reinfección y nuevos casos de crecimiento de COVID. Entonces, no sé cómo haya beneficiado o haya sido contraproducente este modelo, ¿no? Y bueno, también la otra sería que también en tu artículo habla sobre esa Francia con un modelo jacobino, que aparentemente ahorita tiene un Macron con un presidente de izquierda, en el que supuestamente el pueblo tendría que ser como el máximo exponente de ese gobierno, pero resulta todo lo contrario, porque si recordamos un poco antes de eso, hay protestas brutales de los chalecos amarillos en contra de claro. Macron, ¿no? Y ahorita la pandemia yo creo que le cayó como de Por perlas. cierto, por cierto, un paréntesis. Macron, aunque viene el Partido Socialista, de derecha. ¡Oh! Y eres de derecha, te voy a explicar por qué. Porque proceden los partidos socialistas en Europa, desde los años 70 aproximadamente, tienen dos grandes familias ideológicas. La tradicional socialdemócrata, que es, digamos, la izquierda, y después otra, que es la socioliberal. Entonces, Macron pertenece a esa familia, la socioliberal. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien esa familia socioliberal, que podría ser, por ejemplo, el entronque ideológico en México de Movimiento Ciudadano, a partir de los 90, sobre todo, empezó a dar más peso a lo liberal que a lo social. ¿Sabes? Esa misma ideología. Con lo cual, pues justamente Macron responde a eso. Y precisamente toda la contestación, tanto de los chalecos amarillos como de los sindicatos, porque ahí está Su Solidaire o la CGT, que son muy importantes, que tienen muchísima fuerza como sindicatos de clase. Precisamente también la contestación que le hicieron a Macron fue precisamente por todas las reformas que quería hacer en base a un programa neoliberal. Y de hecho, la última gran reforma que la tuvo que aprobar por decreto Macron fue la de las pensiones, que supuso el primer gran recorte brutal en las pensiones en Francia. Dicho esto, voy a lo que me preguntaba, que si no me enrollo como buen ñoño que soy, ¿no? Me COVID, enrollo el en COVID, cuanto a lo que me... compadre, COVID. Sí.
en cuanto a lo que me comentabas, por ejemplo, del COVID en España, sí que era verdad que al ser un confinamiento uno de los más duros del mundo, que se te puede decir en España, porque cayeron multas a tutiplén, o sea, brutalmente cayeron multas. Pero luego, lo que sirvió es el mando único, porque justamente ahí el gobierno, ante una situación de crisis, y eso sí que se refleja en la Constitución, esto refleja la Constitución española del año 78, ante cuestiones de crisis, como pueda ser una pandemia, como pueda ser una catástrofe natural, como pueda ser ¿qué más? Pues una guerra. Una guerra hay tres tipos de declaraciones, que es la más dura sería estado de sitio, la segunda no recuerdo el nombre y la más débil, entre comillas, el estado de alarma, que es el que nos aplicaron. ¿Sabes? Entonces ahí el gobierno central tiene la capacidad de revertir las competencias en sí. Las competencias de sanidad, de educación y de servicios sociales están transferidas a los estados en España. Entonces, lo que hizo el gobierno fue, en el decreto de declaración de estado de alarma, despojó a las comunidades por un tiempo definido de las competencias de las funciones de sanidad. Entonces las asumió directamente el ministro de Sanidad, el secretario de Sanidad, que se llama Salvador Illa, y luego, y más concretamente, el López-Gatell de España, que se llama Fernando Simón. ¿Sabes? O sea que Entonces, es malo el personaje, no supo controlar la pandemia. Ok. claro, pues entonces, mientras que estuvo el gobierno con todas las funciones y todos recogiditos en casa, todos así, pues en nuestras habitaciones comiendo pasta y arroz prácticamente, no es broma, eh, pues se controló bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza a liberalizar. Entonces, aún todavía con el mando único, se empieza a liberalizar, se empiezan a abrir terrazas y eso además coincide con el inicio de verano y con las costumbres de la ciudadanía, que es irse a las terrazas a tomar algo y a saludarse, a no sé qué, a no sé cuánto, ¿sabes? Eso luego, bueno, ahí más o menos se mantiene, porque todavía estaba muy reciente el estado de alarma. Pero luego, a partir del 26 de junio, si no me falla la memoria, que ya decae el estado de alarma, son las comunidades autónomas, los estados, los que recuperan las competencias y entonces el problema que no se definió bien el protocolo de coordinación entre los diferentes territorios. ¿Sabes? ¿Se definió? Sí. ¿Se definió suficientemente? En absoluto. ¿Sabes? Entonces, claro, de repente estaba el gobierno central por un lado, 17 gobiernos estatales por otro, dos ciudades autónomas, las terrazas, las discotecas, vámonos al campo a hacer merendola. Pues claro, y después también, entonces, claro, evidentemente los casos, pero eso está pasando en toda Europa, que los casos están subiendo. Pero al mismo tiempo, ¿por qué hay este desboque de datos en España? Estos datos están desbocados. Porque al mismo tiempo se han empezado a hacer, ha habido un incremento brutal del número de pruebas. Pero brutal, a lo mejor. Ah, Escuchaba hoy el presidente del gobierno que ha hecho una comparecencia pública a Pedro Sánchez que hablaba que, por ejemplo, el viernes pasado, creo que la realización de pruebas se había multiplicado, no sé si era por 8 o por 10 respecto a un viernes normal del estado de alarma. ¿Por qué? Porque ya se tienen provisiones de pruebas y solo en un día, y solo el viernes pasado, por poner el ejemplo que ha puesto hoy el presidente español, se hicieron 80.000 pruebas en un solo día. y ¿Sabes? de En los un, cuales en, son en- en- en un solamente país, negativos. claro, en un país que no llega a los 47 millones de habitantes. Evidentemente van a salir positivos y van a salir muchos positivos. Y aquí, eh, claro, pero ¿cuál es el problema de estos datos? Que no se ponen en contexto. Y aquí yo como periodista tengo que hacer una crítica a los medios de comunicación, a los compañeros, a mí mismo también, que es que realmente
no se contextualizan esos datos. Evidentemente, en términos absolutos, hay una barbaridad de positivos. Claro que sí, pero es que las pruebas se han multiplicado por 8, por 7, por 10. ¿Cómo no van a salir más positivos cuando, sobre todo, en muchas enfermedades y también con todas las derivadas del SARS-CoV-2, también hay muchos asintomáticos? Evidentemente, lo que estás haciendo es eh, eh, aislar a muchos más asintomáticos, ¿sabes? Que esos, a su vez, los mandas a cuarentena y entonces no contagian. En el fondo, es la política que se debe haber hecho desde un principio. Lo que pasa es que no había pruebas pues, porque pilló a todos los países de sopetón, efectivamente. Yo creo que lo que hay que mirar a la hora de informar sobre estos temas es, por supuesto, el número de positivos, eso no hay duda, creo que estamos todos de acuerdo, pero también hay que, a la hora de informar y a la hora de analizar los datos, se tiene que analizar también la población de donde salen esos positivos, porque evidentemente en Madrid y Barcelona, que tienen 3,5 millones y 1,5 millones respectivamente, en términos absolutos van a tener más positivos que Guadalajara, que tiene 80.000 habitantes. ¿Sabes? Entonces hay que ponerlo primero en comparación con la población de cada lugar, o de cada provincia o de cada estado. Luego, lo segundo, la tasa de contagio. Lo tercero, la tasa de mortalidad, que ha bajado, Ok. porque la Sí, población es bueno, mucho más joven. Y lo cuarto, la hospitalización, el número de hospitalizaciones. Sí que es verdad que el número de hospitalizaciones se ha incrementado, pero a su vez el presidente decía que los sitios que están más jodidos, y perdón por la expresión, en España, en cuanto a término absoluto de datos, eh, eh, la presión hospitalaria ha comenzado a subir, pero está, en cuanto a enfermos del COVID, en un 10-15% respecto a la peor época del estado de alarma. Quiere decir, evidentemente los datos son preocupantes porque se están incrementando todas las variables, pero a la hora de analizar se tienen que ver todos los datos y evidentemente, aunque la situación comienza a ser preocupante, no es el nivel de preocupación de hace 4 o 5 meses, que sí que verdaderamente se estuvo mal. Es decir, se tienen que tomar medidas, obviamente, y hasta que no se encuentre la vacuna hay que tener cuidado, claro. pero hay que poner las cosas en su sitio.